de acuerdo a cómo les fue ayer, algunos sintieron que hoy día se querían dar un descanso, no lo sé. Pero en estos primeros minutos de la clase nos gustaría con Pato conversar un poco del certamen de ayer, que nos dieran su feedback, qué es lo que estuvo complejo, qué es lo que les resultó bien, cómo funcionó esto de internet, se entendieron las preguntas, se les cayó el aula, en el fondo cualquier comentario que quieran hacer respecto al certamen de ayer es completamente bienvenido. ¿Ya? Entonces, el que quiera hacer algún comentario, lo puede hacer. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna cosa que decir? Javiera. Javiera. Hola, ¿te escucho, profe? Sí. Ya. Por lo menos mi opinión y impresión del certamen fue que primero nunca había hecho un certamen como por aula que fuera como respondiendo ahí mismo. Los que había tenido eran como mandando los PDFs después. Entonces igual lo encontré interesante. Ahora no sé si tal vez yo no supe abordarles la forma de certamen, pero me demoré mucho. O sea, el tiempo que al final dieron extra me sirvió y terminé justito. Ya. Lo otro fue que cuando uno cambiaba de pregunta a pregunta, no sé si era mi internet, pero me demoraba mucho. Se demoraba mucho en cargar. Entonces, yo creo que ahí pudo haber sido una falla de mi internet, pero eso me sucedía, igual perdí otro tiempo haciendo eso. Y de hecho, como que al final descubrí que había un navegador arriba, donde se podía ir, no sé, la pregunta 1 la pregunta 5, pero igual se demoraba bastante. Entonces, como que el proceso de revisión de las preguntas, como para ver que estuviera como todo, que respondí todo, me demoré como 10, 15 minutos en eso. Ya, ok. Ya, el aula estaba lento. Sí, parece que hay comentarios que a varios les pasó lo mismo, por lo que estoy viendo en el chat, que parece que estaba lento aula. Y ya lo último, disculpe que hable tanto. No, dale nomás, dale. Al menos, a mi parecer, la guía pre-certamen que enviaron no se parecía tanto al certamen. O sea, habían un par de preguntas, de hecho creo que eran 2 o 3, que eran muy similares a lo que hicimos. Pero yo me enfoqué mucho en estudiar la guía, como una idea de lo que podía ser el certamen. Y no sentí que se parecía tanto. Pero eso, en general, el certamen entró todo lo que vimos en clase, así que no puedo decir nada respecto a eso. Y lo encontré bastante creativo, porque después, comparando con mis compañeros cuando salimos, teníamos las mismas preguntas, pero con valores distintos, entonces fue entretenido. Esa es una de las cosas que posibilita el aula, pues, y por eso lo quisimos hacer casi todo ahí mismo, de tal manera que, claro, se cambiaran esos números aleatorios y que a nadie le tocara exactamente, bueno, puede ser que les toque, ¿cierto? Porque son 120 alumnos, exactamente la misma pregunta. Pero gracias por los comentarios. De todas maneras, si estudiaron bien con la guía que se les subió y con las ayudantías, si bien la manera de preguntar del certamen no es la misma, porque bueno, los ejercicios de ayudantía eran súper largos también, y acá teníamos que concentrarnos en 1 hora y media, tal vez menos que eso. Si supieron hacer bien los de la guía, también iban a poder hacer esto, ¿cierto? De hecho, eran yo creo que bastante más simples algunos que los que pudieron ver en la guía. Pero gracias de todas maneras, eso lo vamos a considerar también para lo que viene. Sobre todo el tema Gracias, de la Javiera. Sobre todo el tema de las imágenes. Sí. ¿Quién más tiene comentarios? ¿No? ¿No hay más? Yo, profe. Dale. ¿Sí? Que tuve problemas con la pregunta de la tubería, como la hablé por interno en el certamen al profe Catalán, de la sistema de tubería, de que el caudal en una tubería era el mismo que el que se demandaba en un nodo, entonces que por continuidad en una tubería que va a hacer, y era justo la que me voy en el diámetro.
Sí, hubo varias personas que les pasó algo similar. Eso fue algo que nosotros no nos percatamos cuando probamos el certamen. Nosotros estuvimos toda la semana pasada probando el certamen, probando distintas configuraciones y justo hubo una configuración que no nos dimos cuenta que producía ese resultado. No se preocupen, en todo caso, para esa pregunta en particular, los valores que ingresaron no eran relevantes, sino que lo que nos va a interesar es el desarrollo, a diferencia de otras en las cuales el resultado que ingresaban sí tenía mucha importancia. Así que vamos a reconocer, o sea, obviamente nos vamos a dar cuenta del efecto que tuvo esa configuración. Es un desafío tratar de hacer certámenes que sean todos distintos, pero que evalúen de la misma forma a todos y se nos pasó colado, pues, ¿qué quieren que le haga? La Javi Orrego tiene la mano arriba. Yo por lo menos, a mí me pillaron harto como preguntas conceptuales del abaco de Moody o de los gráficos de expresiones. Pero igual la agradecí porque era algo distinto, igual evaluaba conocimiento más que mecanización de ejercicio y eso. Me pillaron, pero igual estaba bien. Okay, gracias. Eso es lo que intentamos hacer, Pablo. No sé si para los demás habrán sido así, pero a mí las dos preguntas del abaco de Moody eran prácticamente iguales. O sea, una me pedía un poco menos que la otra, pero era la misma pregunta. ¿Y eso está bien o está mal? No, eran similares, eran similares. Pero te tocó la suerte, digamos, a lo mejor te preguntó la misma zona, eso puede haber sido. Sí, eso fue. Claro, eso ya es aleatorio del sistema. Ahí. Carla. A mí me pasó que, o sea, me gustó bastante cómo se dio el certamen y de la experiencia de otros compañeros de otros años, que por ejemplo no los dejan como retroceder a las otras preguntas. Eso igual me gustó que pudiéramos retroceder a otras preguntas porque podía avanzar y dejé, por ejemplo, la de sistema de tuberías para el final, que era la que me costó más entender. Entonces igual encontré que se dio bien, que el tiempo estuvo bien. O sea, igual me demoré en algunas preguntas, pero por temas míos de entendimiento más que por la prueba. Entonces igual encontré que la hora y media estuvo bien. Y como que igual evaluaron lo que había que evaluar. También igual tuve problemas del Diego de la tubería, pero aparte de eso, encontré que el certamen estuvo súper bien. Gracias. ¿Catalina? Súper, gracias. Catalina. Hola, profe. Sí, lo que pasa es que yo quería agregar el hecho de que la extensión de tiempo que dieron hasta las 12 igual fue de mucha ayuda, porque yo también fui una de las personas a las cuales la tubería, como en la que nos pedían dejar en función, en el caso de la red de tubería, le daba cero el caudal. Entonces eso me quitó mucho tiempo, pero en el fondo el tiempo adicional que dieron sirvió mucho. Entonces igual agradezco la flexibilidad que tuvieron para entender de que dar el certamen online trae sus dificultades distintas para todos, ya sea por ejemplo que el cambio de pregunta era lento o que se quedara pegado a aula, pero igual con ese tiempo fue suficiente como para poder sortearlo de alguna u otra forma. Ok, gracias. Perfecto, gracias. Juan Andrés. Hola, profe. Sí, también estoy de acuerdo con todos los compañeros y compañeras que han dicho que el certamen está satisfactorio. En lo personal, me daba vuelta en círculos como 15 minutos antes de empezar a hacer una pregunta difícil porque me puse nervioso nomás. Pero si no hubiese sido por eso, hubiese alcanzado a terminar bien y eso, también me satisface la prueba. Ojalá que al resto no le haya pasado lo que me pasó a mí. La Karina. Gracias. Karina. Hola, profes. Bueno, sobre el certamen creo que no me preparé tanto, lo encontré igual complicado, o no sé si habrán sido los nervios y como la poca confianza que tengo en mis conocimientos, pero también me falló mucho como el internet, de que se me demoraba demasiado en cambiarme la pregunta, o también me pasó que subía los archivos y quería cambiar la pregunta y me decía que los cambios no se habían guardado, entonces
al cambiarla se me borraba el archivo. O también me pasó que subí el archivo y cuando uno lo está subiendo sale como una barrita azul que va avanzando mientras se carga, y a mí me pasaba que esa barrita avanzaba y retrocedía. Entonces, entre el pánico y la risa, como que me desconcentré caleta. Y nada, pues, me funcionó muy mal el internet para el certamen, justo para el certamen. Así que eso, ojalá que para la próxima no funcione tan mal el internet. Ya. Pero dentro de los Sí. contenidos evaluados, igual encontré que como igual fue como muy sorpresivo, por decirlo, porque igual yo me preparé de la ayudantía, de la guía, igual encontré que como 3 ejercicios eran acorde como a lo que se vio en la guía, y el resto era más lectura previa. Así que eso como comentario. Ok, gracias. Gracias. Sí, como dijo Pato ahí en el chat, tal vez la próxima vez lo vamos a hacer solo por correo para evitar este estrés de subir los archivos. Entonces, ahí lo vamos a ver, pero tal vez finalizado el certamen, damos unos 15 minutos para que nos hagan llegar los correos y así no sobrecargar tanto el sistema también. Así que bueno, pero eso lo conversamos para la próxima. ¿Alguien más? Benja Sánchez. No, profe, me equivoqué. Ah, ya, ok. Bueno, pero ya que estamos, a mí igual me tocó la pregunta con el caudal que daba 0, entonces decidí invertir ese caudal. Me quedaba que como que volvía a entrar caudal al nodo de inicio. Entonces ahí me quedó un desparrame y un sistema de ecuaciones que no tenía solución. Entonces después al llegar a la ecuación del diámetro me quedaba en función del caudal. Entonces ahí como que me confundí. Pero además de eso, la prueba estuvo súper buena. Ok, gracias. Eso. Perfecto. ¿Puedo hacer un comentario, Raúl? Sí, sí. Sí, a ver, uno de los aspectos que a nosotros nos interesa y que va a ser importante, sobre todo ahora en las unidades que vienen, es que si es por apretar números en una calculadora, en el fondo ustedes lo van a poder hacer o ingresar números en un programa, pero la diferencia que ustedes van a entregar como ingenieros a los proyectos y a lo que realicen es poder entender qué es lo que está pasando, tener una visión de qué es lo que está ocurriendo. Y por eso nosotros optamos por hacer un certamen en el cual no fuera necesario tanto uso de la TI ni Excel, porque esos son herramientas solamente. El que sabe ocupar la herramienta y el que toma la decisión de cómo se utiliza y cómo se configura son ustedes. Las herramientas van a estar disponibles para cualquier persona, y por lo tanto para eso hay que tener una adecuada comprensión de qué es lo que está ocurriendo. Y eso fue en gran medida lo que tratamos de evaluar. Y creo que eso va en línea con la parte más mecánica que a veces ustedes ven en las guías. En las guías, cuando hagan las guías, más que preocuparse el cómo, les sugiero que siempre se vayan preguntando el por qué. En el fondo, ¿por qué hicimos este paso? ¿Por qué se hizo este paso? ¿Por qué se tomó esta otra decisión? Más que saber cómo llegar al resultado necesariamente, es tratar de cuestionarse por qué dimos este paso. Les propongo, les sugiero que cuando, por ejemplo, traten de estudiar, por ejemplo, entre dos personas, y cuando vayan a desarrollar un ejercicio, una persona vaya haciéndolo, pero tiene que ir diciendo en voz alta todo el tiempo qué es lo que está haciendo. Y la persona que está al lado le tiene que preguntar continuamente por qué. ¿Ok? Y tiene que ser capaz de responder. Todo por qué pegado parece. Ahí. ¿Ah? Sí, es que se me metió el teléfono entre medio. ¿Me escuchan? Raúl, ¿me escuchan? Ah, ok, ya listo. Eso, ya, no importa. Ahora te escuchamos. No, es que justo me llamaron por teléfono y me echó a perder la llamada. Eso, entonces es un método para que en el fondo Ok. adquieran la capacidad de ir entendiendo por qué están haciendo lo que están entendiendo, y con eso
van a poder tener una comprensión más allá de los algoritmos, sino que la razón por la cual está avanzando. Lo que vamos a ver ahora, y que va a comenzar ahora, es altamente conceptual. Se los voy a escribir en el aula, ¿ya? Así que si quieres comenzar. Perfecto. Comenzamos entonces. Espera, Raúl, yo quería Eh, aprovechar ya que estamos conversando. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún comentario con el hecho que estemos trabajando los dos cursos juntos? También importante. Con toda confianza. Ok, gracias, Nico. Martina. Martina. Hola, profes. Yo con un par de compañeras y compañeros habíamos hablado sobre el tema, básicamente porque yo en lo personal siento que al ser tantas personas, aunque sean dos profes, es difícil llegar a todos. Y a lo menos yo en lo personal muchas veces no hago preguntas y ese tipo de cosas porque siento que mi pregunta no está al nivel de la clase o al nivel de mis compañeros. Y lo que también me pasa y que me molesta bastante es que en el chat de la clase pregunten cosas que están muy adelantadas a la misma clase y que se hablen como dos temas a la misma vez, como el profe que está hablando y el profe que está respondiendo en el chat, porque aunque suban el chat y vuelva a ver la clase, igual es difícil como compatibilizar ambas cosas. Entonces, eso me pasa. Ok. Gracias, Martina. La primera recomendación que yo haría es no tengas miedo de preguntar, ¿ya? Aquí esto no es en ningún caso una competencia. Aquí no se trata de demostrar que necesariamente quién sabe más en comparación a los otros. Lo importante es que tú y todos tus compañeros que se sientan de la misma forma aprendan. Y por lo tanto nosotros siempre vamos a estar dispuestos a responder la pregunta que se haga, sea lo que tú dices, a lo mejor no voy al mismo nivel, eso es un tema de percepción, pero nosotros te la vamos a responder y al mismo tiempo vamos a responder la pregunta que puede ir más allá porque también nos puede abrir elementos interesantes que a lo mejor hemos dejado pasado por alto o detalles que nos podrían llevar hacia una buena explicación. Así que la invitación, entiendo, yo puedo compartir la emoción que a veces uno tiene de pucha, mejor no pregunto, porque en realidad esto a lo mejor no, es muy básico, a mí también me pasaba, pero con eso lo único que estás haciendo es frenarte tú, y no tengas problema. Por parte nuestra, como instructores del curso, como profesores del curso, estamos aquí para todos ustedes, y siempre vamos a intentar responderles de la mejor manera posible. Así que la invitación es que hagas todas las preguntas que requieres, porque eso es necesario. ¿Ok? Preguntar con toda confianza. ¿Ya? Carla. A mí me pasa que me gusta bastante cómo se da la modalidad con los dos profesores, porque encuentro que me ha pasado en otras clases donde el profesor está como haciendo la clase y no se da cuenta que hay gente haciendo preguntas o con la mano arriba o que como que no entiende, como que me gusta que estén los dos, porque dan como distintas perspectivas cuando se dan cuenta que el otro no está explicándolo como la persona lo necesita, entonces igual me gusta. Tampoco he tenido problemas con que estemos juntos con los de Santiago, porque como que se han dado bien las preguntas, no hemos tenido problemas. No sé, yo encuentro que estamos como todos al mismo nivel más o menos, como que no he visto mayores diferencias. Y las preguntas igual las han sido como parecidas, como que tenemos las mismas dudas, y las preguntas del foro igual, como que hemos tenido dudas como complementarias a lo mejor, que han ayudado como a los de la 13D. Entonces, yo encuentro que se ha dado súper bien, no tengo ninguna molestia en realidad. Ok, gracias. Si alguien tuviera algún Gracias, comentario Carla. adicional, nos lo puede hacer llegar por correo.
y nosotros podemos tratarlo. Es una buena instancia ahora que vamos a hacer un cambio de marcha, poder reflexionar de cómo hemos estado trabajando. ¿Ya? Ujú. Exacto. Ya. Siempre Ahora con sí, toda Raúl. confianza, así que cualquier tipo de comentario que tengan, no duden en comunicarlo. Ya, ahora sí entonces. Y como dice aquí, hoy día cambiamos de unidad, ¿ya? Ahora ustedes se supone que son capaces, no se supone, yo sé que son capaces de analizar sistemas de tuberías completos, de distinta complejidad, con todos sus elementos, calcular las pérdidas de carga, diseñar diámetros, materiales, etcétera, ¿ya? Ahora nos vamos a ir, en el fondo, el tipo de análisis es parecido, porque vamos, como van a ver, vamos a seguir utilizando la misma ecuación de energía, solo que la vamos a modificar un poquito de acuerdo a lo que vamos a buscar en esta parte del curso. Pero la física ciertamente es un poco distinta, ¿ya? Aunque la ecuación que lo represente finalmente sea la misma. Entonces, conducciones abiertas. Y esto tal vez es más intuitivo que el flujo en tuberías, porque estas de cierta manera todos lo hemos visto y vemos el flujo en sí mismo, ¿cierto? La tubería en el fondo del agua va dentro de un sistema que está cerrado y nosotros no vemos lo que está pasando. En las conducciones abiertas sí las podemos ver claramente, ¿cierto? Y acá se dan algunos ejemplos. Por ejemplo, los ríos, todos los canales de regadío, por ejemplo, cualquier tipo de canal, los alcantarillados también, cualquier tipo de tubería que finalmente no vaya en presión, califica como conducción abierta, ¿ya? ¿Cuál es la principal diferencia con el flujo en tubería? Es lo que vamos a ir conversando y, de hecho, me gustaría que ustedes dieran lo que ustedes crean sin saber mucho, o en el fondo sin haber visto mucho sobre el flujo en canales abiertos. ¿Cuáles creen ustedes que son las principales diferencias con el flujo en tubería? Y aquí yo las voy a ir anotando. Díganme al menos 5. Lo que se les ocurra que ustedes creen que es una diferencia entre flujo en conducción abierta y flujo en tubería. A ver, ¿quién me da alguna? Wow. Ya, ahí veo algunas, veo varias. Alguien dijo presión del fluido. Presión del fluido. Veo el área. La Catalina. Veo superficie libre. Catalina, ¿cuál dijo? Pérdidas no se usan bombas, ya. Presión atmosférica, fluye por gravedad, ese me gustó. Y me falta una, a ver. Y alguien dijo, a ver, por abajo hay sólido, por ahí causa del movimiento, ya, me gustó también. Presión atmosférica también dice. Causa del movimiento. Vamos a hacer otra columna acá. Presión atmosférica. Alguien para ahí pérdidas por fricción, a ver, ya eso lo vamos a discutir también, pérdidas por fricción. Pero ahí ya tenemos varias, ¿cierto? O sea, fluye de manera diferente, dice Nicolás, también, lógico. Todas esas son diferencias, ya vamos a ver, ¿cierto?, cómo influyen en las ecuaciones y en la física del movimiento, pero de todas maneras son diferencias entre el flujo en conducciones abiertas y el flujo en tubería, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa con la presión del fluido? ¿Quién dijo la presión del fluido y por qué es diferente? Marcelo Fuentes. ¿O quién? Marcelo. Se cocinaron. ¿Por qué la presión del fluido es distinta? Porque está abierto, entonces en la parte superior tiene presión atmosférica. Exacto, ¿cierto? Entonces aquí hacemos una relación con estos dos. Ya ahora siempre va a estar la condición de que sea conducción abierta, como dice su propio nombre, es que esté abierto a la atmósfera, ¿ya? Y eso entonces nos va a condicionar que la presión en la superficie tiene que ser atmosférica y además nos condiciona el hecho de que no va a admitir la existencia de gradientes de presión externos, como sí podía existir en las tuberías al estar presurizado, ¿ya? Entonces, súper bien. Presión del fluido. ¿Qué pasa con el área?
Ya, espera, ¿quién te dijo el área? Paula Molina. Paula, ¿qué pasa con el área? ¿Sí? Que en una tubería el área siempre va a ser la misma y la vamos a conocer en cuanto al diámetro y todo eso. Pero en cambio en un canal abierto va a depender del caudal que fluye, la altura que va a tener el nivel del agua y todo eso. Excelente, excelente. Entonces, ¿cierto? El área, que para nosotros era algo totalmente conocido en el flujo en tubería, aquí pasa a ser una de las incógnitas, ¿ya? Y de hecho es la gran incógnita, determinar cuál es la altura de escurrimiento para un cierto caudal y una cierta geometría del canal, es uno de los principales objetivos que vamos a estar persiguiendo. Nicolás, ¿se usa el área mojada en este caso? Claro, ¿cierto? El área que vamos a considerar es el área de flujo efectivo, o sea, donde nosotros vemos que está circulando caudal, aunque el canal pueda ser más profundo. Ya el canal puede tener 1 metro de profundidad, sin embargo la lámina de agua puede tener 20 centímetros. Va a depender del caudal y de muchas otras cosas que vamos a ir viendo de a poco, ¿ya? Superficie libre, entonces está relacionado con la presión del fluido, fluye por gravedad, esta es interesante también, Espera, te ¿cierto? Y digo, también está relacionado. esa fue Karina Barra. Karina, Karina. ¿qué pasa con fluye por gravedad? La palabra lo dice. Que como está a presión constante en todo momento, el único factor, o sea, como intuición en verdad, el único factor que influye para que haya un flujo en un río, por decirlo, es la gravedad. Excelente, ¿cierto? Y el hecho de que, y esto está relacionado con lo de abajo, ¿cierto? Con la causa del movimiento. El hecho de que la causa del movimiento sea la gravedad, ¿qué te dice respecto de los canales, por ejemplo? ¿Cuál es el requerimiento para que pueda entonces haber flujo si el forzante es la gravedad? Exacto, Francisca, debe tener pendiente, ¿cierto? Para que pueda haber flujo en una conducción abierta, esta tiene que tener una pendiente, ¿ya? Porque si estamos horizontales, entonces la gravedad no tiene ninguna componente en la dirección del movimiento, y por lo tanto no va a generar fluido, vamos a tener la condición estática, ¿ya? Entonces necesitamos una pendiente, y después vamos a ir viendo, ¿cierto? Que de hecho esas pendientes son muy, muy pequeñitas, ¿ya? Pero son suficientes para causar el movimiento, porque los canales finalmente son muy largos y los desniveles que uno puede tener entre comienzo y fin pueden llegar a ser considerables también. Entonces vamos súper bien. O sea, están todas las que me interesaba que dijéramos. Espera, hay una pregunta. ¿Y qué pasa con las pérdidas por frío? Hay varias, mira. Luciano pregunta por el área. Ya. Luciano, cuando vemos el área nos referimos al área de la sección transversal del canal, más el caudal que circula por él. Voy a hacer un dibujito. O sea, pensemos en que tenemos una sección, un canal rectangular como ese. ¿Ya? Y ahí voy a dibujar que esto está excavado, entonces, ahí. Y digamos que el agua llega ahí. ¿Ya? Entonces el área efectivamente corresponde a esa parte, ¿cierto? A solo lo que tiene fluido y no al área total de la sección transversal, porque tú vas a tener, ¿cierto? De nuevo. Un área por aquí, ¿cierto? Que en este caso no está ocupada por fluido, pero que eventualmente, si aumentan los caudales, podría estar ocupada, ¿ya? Pero lo que interesa es el área que efectivamente está ocupada por fluido, ¿ya? Ahí Nicolás habló de que hay presión hidrostática solamente. En el interior del fluido, claro, ¿cierto? Y ese va a ser uno de los supuestos que vamos a llegar. Pero sí, hay presión hidrostática porque vamos a hacer algunos supuestos como los que hemos venido haciendo en realidad también para tuberías, que las líneas de corriente son paralelas, y varios otros, ¿cierto? Flujo permanente, etcétera, que nos van a permitir asumir que la presión es hidrostática al interior del fluido, pero siempre atmosférica en la superficie, ¿ya? Lo de Bastián, ¿la velocidad es constante? La velocidad es constante, depende, y esa es una súper buena pregunta. Va a ser constante en ciertas oportunidades, fundamentalmente si, si estamos bajo una condición de flujo permanente,
¿cierto? Donde no hay cambios temporales, entonces la velocidad sí debería ser constante en el tiempo, pero vamos a ver que la velocidad también puede cambiar con la dirección X, ya a lo largo del canal. Entonces, por más que sea flujo permanente y que la velocidad no cambie en un cierto punto, sí puede cambiar a lo largo del canal a medida que cambie la altura de escurrimiento, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir discutiendo a medida que vayamos agarrando los conceptos del flujo en canal abierto. ¿El agua puede ir contra esa es una pregunta que hizo Pato. ¿Puede el agua ir en contrapendiente entonces? Esa se la preguntamos a ustedes. ¿Podría yo tener alguna situación en que la pendiente sea así y tenga flujo en esa dirección? A ver, Ignacio, en algunos casos sí. ¿Por qué? ¿Cuándo? Porque a lo mejor si viene con cierta energía y hay una variación de pendiente en el otro sentido, puede que sobrepase esa pendiente y... no, me confundí lo que estoy hablando. A ver, Benja. No. ¿Ya? Pero, Sí, ya, me dale. puse otro ejemplo en la cabeza. A ver, pero está bien, ibas bien. El Benja Ibas bien. Sánchez también dijo que sí. Bueno, yo A estaba ver. pensando en el caso de que venga con una cierta velocidad, una cierta energía, que sea suficiente para vencer esa pendiente, como que traiga una velocidad suficiente para poder avanzar por ese tramo. Obviamente, si es muy largo, en algún momento se va a detener el fluido y no va a poder seguir. Pero en un Claro. tramo corto y acotado sí se podría dar. Javier Jiménez. Exacto, ¿cierto? A ver, Javier, siempre y cuando posee la energía necesaria para... Exacto, también, ¿cierto? En el fondo, no puede ser una pendiente muy larga que sea adversa, ¿ya? Porque lógicamente aquí la componente de la gravedad, ¿cierto? Va en ese sentido, y por lo tanto el agua va a querer fluir hacia el otro lado. Pero si tenemos un tramo cortito, ¿cierto? Que está, por ejemplo, ubicado entre pendientes que son favorables, algo así, y voy a hacer cualquier dibujo aquí para la altura de agua, pero algo que pueda pasar efectivamente para el otro lado, ya vamos a ver cómo lo puede hacer y todo eso, pueden existir entonces flujos en contrapendiente, ¿ya? Pero siempre acotados a distancias más o menos cortas. Catalina también dijo algo. Catalina. Si se pasa una pendiente muy inclinada a una menos inclinada. Sí, también. No sé si entiendo muy bien el comentario, pero sí, los cambios de pendiente también los vamos a ver, porque lógicamente ¿Profe? ustedes podrían... Dime, No, es que quería Catalina. explicarles lo que pasa es que me imaginé, no me puse el caso de la pendiente adversa, que le llamo como contraria, supongo, porque como se mueve por gravedad pensé que no iba a tener la suficiente, como decían mis compañeros, no iba a tener como suficiente energía como para poder seguir un gran tramo de pendiente adversa, entonces pensé que si a lo mejor venía con una pendiente muy como inclinada el flujo, y pasaba a una pendiente más suave, quizá en ese cambio, en el fondo, como que iba a tender a devolverse, no sé cómo explicarlo. O sea, me lo imagino así. En realidad no se devuelve y vamos a ver los cambios de pendiente pasando de una muy empinada a una más suave o viceversa. Ya vamos a ver cómo varía la altura de agua y el perfil de escurrimiento, las velocidades, todo eso con los distintos cambios de pendiente. ¿Ya? Pero aunque hayan cambios de pendiente, el flujo siempre, ¿cierto? Suponiendo que el sistema funciona como tiene que funcionar, no debería devolverse ni invertirse el sentido del flujo. ¿Ya? Hay una pregunta de Ignacio. Ignacio, pero si hay un cambio de pendiente, ¿mantiene la misma área o si lo vemos de lado se vería una recta en la superficie del agua? Esa es una muy buena pregunta y de hecho vamos a llegar a eso en un par de clases más. Si hay un cambio de pendiente, en general va a haber un cambio de área porque va a haber un cambio en la altura de escurrimiento, ¿ya? Porque ustedes también lo pueden pensar, si lo que está generando el movimiento aquí es la gravedad, ¿cierto? La componente de la gravedad es muy distinta en una pendiente que es así, súper inclinada, a otra que es muy suave, ¿ya? Entonces uno podría intuir que en las pendientes más empinadas uno podría tener más velocidad y alturas menores,
y en pendientes más suaves, ¿cierto? Uno podría tener mayores alturas y menores velocidades. Y cuando hayan estas transiciones, entonces va a tener que haber un cambio en la altura que me permita pasar de un flujo en una pendiente empinada a una pendiente más suave. Y como van a haber cambios en la altura en términos generales, tienen que haber cambios también en el área de la sección de escurrimiento, ¿ya? Entonces ahí nos damos cuenta que aquí la gran incógnita en el fondo es cuál es la altura de escurrimiento que lleva el canal. Si el canal es muy largo y sus propiedades no cambian, entonces vamos a ver, ¿cierto?, que esa altura va a tender a mantenerse, porque no hay ninguna perturbación que en el fondo saque esa altura de esa condición, ¿ya? Pero si tengo un canal que cambia su sección transversal, que cambia sus pendientes, en general la altura de escurrimiento va a ir variando a lo largo, ¿ya? Y la última que nos queda aquí era las pérdidas por fricción. ¿Qué pasa con las pérdidas por fricción? Javiera fue. Debe estar bien. Javiera. ¿Quién dijo pérdidas por fricción? Es que supongo que nosotros derivamos como el término que usábamos antes a partir de la tubería, usando la fricción en función de la presión, en función de la gravedad. Ahora habría que derivar de nuevo la expresión para que sea más adecuado al canal. Además que Exacto. el área también, Sí. ¿cómo funciona? También Porque dijeron que el área iba a variar, así que también la pérdida de fricción estaba en cuanto al área. Exacto. Vamos a encontrar entonces vamos a tener que encontrar una nueva forma de expresar las pérdidas por fricción, porque esas pérdidas van a seguir existiendo. Todavía va a existir cierta fricción entre el fluido y las paredes del canal ahora, ¿ya? Se pueden hacer ciertas analogías con las fórmulas que hay para tuberías. Ya, esa también es una alternativa, pero aquí nos vamos a ir por otro camino y vamos a ir, ¿cierto?, abriéndonos camino, analizando las ecuaciones hasta que finalmente vamos a llegar a una forma de estimar pérdidas por fricción. Vamos a dar cuenta que en algunos casos es muy simple y en otros va a ser un poquito más complejo, ¿ya? Pero todo eso lo vamos a ir conversando a poco, ¿ya? Así que súper bien, esas son las diferencias entonces, las grandes diferencias con el flujo en tubería. ¿Ya? Y fundamentalmente entonces tenemos presión atmosférica en la superficie, el forzante es la gravedad, y vamos a tener, el área es variable, y ahí es donde aparece la incógnita H, que es nuestra altura de escurrimiento, y tenemos entonces que vamos a tener que encontrar una nueva forma de expresar pérdidas por fricción que sea más ad hoc al flujo en canal, ¿ya? Y esto es lo que hemos visto hasta ahora, y que lo hemos conversado durante estos últimos 5 o 10 minutos, ¿cierto? En las tuberías, el flujo estaba dominado por este gradiente de presión motriz, donde este P asterisco incluía un gradiente de presión que podía ser impuesto externamente y además también la gravedad. Y ese gradiente de presión motriz entonces era el que determinaba el sentido de escurrimiento. Y en las tuberías el flujo podía ser sin ningún problema en contra de la gravedad, ¿ya? Lo que acabamos de discutir, que no es así siempre en canales abiertos o sin ningún tipo de restricción. La sección de escurrimiento es conocida, el área de la tubería, porque el flujo siempre era boca llena, y usábamos la ecuación de energía y la agregábamos entonces a las pérdidas, ¿ya? Y gran parte de lo que estudiamos fue cómo determinar esas pérdidas, ¿ya? Aquí en canales abiertos vamos a seguir utilizando la ecuación de energía, la vamos a, no quiero decir modificar, pero vamos a expresar sus términos de otra manera que sea más conveniente al problema que estamos resolviendo, y eventualmente vamos a tener que encontrar también alguna forma de estimar las pérdidas por fricción, ¿ya? Y también singularidades, lógicamente van a haber singularidades también en flujo en canal abierto. Ya, entonces aquí para que nos demos cuenta de cómo, ¿cierto? Varían todas las... Uy, hay algo que nadie mencionó que después de ver este videito, veamos si nadie mencionó respecto a cuál sería una diferencia en el flujo en tubería, ¿ya? Este video es un video de cómo del río Mapocho, desde que nace hasta que se junta después con el río Maipo, y cómo atraviesa Santiago, entonces para que veamos las distintas
formas, las distintas... Bueno, lo vamos a ver con el video, ya después lo comentamos. Está la mano arriba. ¿Está la mano arriba? Nicolás. Nicolás. Tengo la duda si en estos nuevos flujos el diseño sería igual con tuberías de PVC o plástico alguno, o se podría hacer de cemento, hormigón. ¿Qué crees tú? O sea, yo creo que depende del diseño. Depende un poco de la magnitud del problema que esté resolviendo, ¿cierto? Pero puede efectivamente una conducción abierta que vaya en una tubería de PVC, siempre y cuando no vaya a boca llena, es una conducción abierta y tú lo vas a poder diseñar de acuerdo al problema que estés tratando, ¿cierto? Las tuberías de alcantarillado no van a boca llena, ¿ya? Y esas, por ejemplo, tienden a ser no de PVC, pero de hormigón, por ejemplo. O también los canales ya de grandes magnitudes, que me imagino que ustedes podrán haber visto algunos, dejan de lado los materiales de PVC y de tubería y derechamente o son de tierra o son de hormigón, ¿ya? Gonzalo, ¿qué es a boca llena? Cuando la sección transversal va completamente llena de fluido, como en las tuberías, ¿ya? Toda la sección llena de agua. Entonces, la razón por la que les quiero mostrar este video es por lo mismo, para que veamos cómo, ¿cierto?, un río, como el río Mapocho en este caso, que pasa por Santiago, entonces parte en su régimen natural, con secciones de escurrimiento que son totalmente determinadas por la naturaleza, y después, ¿cierto?, a medida que pasa por la ciudad, donde tenemos que de cierta manera controlar, por ejemplo, inundaciones u otro tipo de erosión, por ejemplo, y ese tipo de fenómenos, es donde ahí lo tendemos a intervenir, y después cuando se va de la ciudad, ¿cierto? Porque este tiene que llegar a su curso, tiene que seguir su curso natural y va a querer llegar a la costa, nuevamente vuelve entonces a su régimen natural. Entonces ahí es cuando nace recién las montañas, ¿se fijan? ¿Cuál es la sección transversal aquí? Por ejemplo. Ya, ese es un problema que aquí es sumamente difícil de resolver, ¿cierto? Y la sección transversal en un cauce natural en general va a ir variando a medida que el río progresa. Ya, aquí llegamos a la dehesa y se fijan que ahora sí tiene unas paredes laterales que son de cemento, ¿ya? Que puede que no estén ocupadas, el caudal aquí es chiquitito, ¿cierto? Y el río va como por ahí, por al medio, sin necesariamente toparse con las paredes de hormigón que hay a los costados, ¿ya? Y de hecho el río, se fijan cómo se bifurca y toma, el agua va a querer seguir la gravedad, entonces va a tomar el camino más fácil, ¿ya? Vitacura, se fijan, sí, está todo más o menos seco, lamentablemente. Llegamos al Parque Bicentenario y se fijan que ahí ya está siendo más encauzado y tiene unos taludes, ¿cierto?, hechos de hormigón hacia los costados. Providencia. Se fijan ahí ya el recorrido del río está totalmente restringido, ¿cierto? Porque estamos en el medio de la ciudad y no podemos permitir que, por ejemplo, se nos desborde o que el río, que de acuerdo a los caudales va a querer cambiar tal vez su camino, aquí no se lo estamos permitiendo. Quinta Normal, de ahí atravesamos Santiago, llegamos a Pudahuel. Se fijan y ahí ya entonces está volviendo más a un régimen que podríamos llamar un poquito más natural. ¿Ya? Y fíjense además, en el régimen, aquí pareciera que es un régimen un poquito más lento, las velocidades más lentas que en tramos anteriores, por ejemplo en las montañas. ¿Ya?
Y ahí es cuando se junta finalmente con el río Maipo cerca de Talagante. ¿Ya? Entonces fíjense en la forma que tiene el cauce. Si ustedes lo quisieran modelar, cuál es la sección transversal, dónde, cuál es el caudal. Además el caudal puede ir variando, ¿cierto? En los ríos, el caudal, a medida que las cuencas van aportando más caudal, a medida que el río va progresando, el caudal también va cambiando. Entonces, en realidad son sistemas que son súper complejos. Algo que van cambiando de tamaño a lo largo del recorrido. En cambio, en las tuberías, la rugosidad de la tubería estaba fija y estaba dada por el material, ¿cierto? PVC, cierta rugosidad, acero, otra rugosidad, pero en cambio aquí, ¿cierto? Cuando tenemos materiales que son naturales, además, cómo estimar la rugosidad en canales abiertos es también parte importante del problema, ¿ya? Gabriel, ¿por qué el caudal puede ir cambiando? Tal vez ahí me adelanté un poquito y eso lo van a conversar más en el curso de hidrología, pero a medida que tal vez mejor hago un dibujo acá. Si tengo una cuenca, ¿cierto? La cuenca la pueden pensar como el volumen de control para el ciclo hidrológico, para los caudales. Entonces, si tengo un río que es así más o menos, y que nace acá en las montañas y desemboca, por ejemplo, aquí en el mar, a medida que nos vamos moviendo hacia abajo, hay una mayor cantidad del área que contribuye, ¿cierto? Por ejemplo, en este punto de aquí, digamos que solamente esta área está contribuyendo a generar caudal que pasa por ese punto. Ya en cambio, en este punto de acá, podría ser toda esta área ahora la que está contribuyendo a generar los caudales que pasen por ese punto, ¿ya? Además, no solo el caudal puede aumentar, pero además están las extracciones de caudal para la agricultura, para agua potable, etcétera. Entonces, también podemos pensar que en ciertos puntos del río vamos a estar sacando caudal, ya que las podríamos pensar como extracciones puntuales, por ejemplo, ¿ya? Pero eso ya nos estamos yendo por otro lado. De todas maneras, lo que quería mostrarles con el video es que cómo es distinto, ¿cierto?, respecto del flujo en tubería, y que la sección transversal, la rugosidad y la altura de escurrimiento aquí pueden ser muy variables y difíciles de determinar, ¿ya? ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Ya, sigamos entonces. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ya, el objetivo de todas maneras va a ser, porque cuando estamos hablando desde el punto, el objetivo de el río sigue su curso natural, pero desde el punto de vista de la ingeniería civil, nuestro objetivo siempre va a ser transportar agua desde un punto de abastecimiento hasta un punto de demanda. Podríamos pensar, por ejemplo, en un canal que va a sacar agua del río y lo va a llevar a un cierto estanque, a un cierto embalse, etc. Entonces, siempre nuestro objetivo va a ser transportar agua desde un punto a otro, ¿ya? De manera eficiente, lógicamente, y aquí vamos a tener que aprovechar entonces la fuerza de gravedad, ¿ya? Entonces vamos a tener que diseñar la pendiente adecuada, además vamos a tener que dimensionar la conducción, qué ancho le damos, qué profundidad, qué sección transversal, ¿cierto? Ustedes vieron en el video que de repente era rectangular, de repente era trapecial. Eso también son parámetros de diseño, ¿ya? Y por ejemplo, ¿qué tipo de pregunta vamos a poder responder? Si quiero hacer circular un caudal Q por un canal rectangular, ahí ya tienen la primera decisión que ustedes ya tomaron, que el canal va a ser rectangular. Después de ancho B, ¿qué alto tengo que hacer para el canal? ¿Ya? ¿Lo hago de medio metro de profundidad o le doy 1 metro de profundidad? Eso lógicamente va a depender del caudal, del ancho que ustedes le den y de la rugosidad del canal, por ejemplo, pero todo eso lo vamos a ir viendo de manera que ustedes sean capaces de dimensionar, por ejemplo, la profundidad, el ancho del canal, ¿ya?
Entonces, esos son los objetivos y el problema. Y aquí pensemos entonces, de igual manera que cuando en tuberías empezamos a analizar qué es lo que pasaba cuando el fluido entraba al sistema de tuberías desde un estanque, aquí podemos pensar y hacer la analogía con qué es lo que pasa cuando el fluido ahora entra desde un estanque a un canal abierto, ¿ya? Entonces, como ven aquí, ¿cierto? La pendiente va a generar flujo hacia la derecha, en este caso, ¿cierto? Se fijan que acá hay al menos un cambio de pendiente en el punto D. Y como dice el mismo dibujo, vamos a tener, ¿cierto?, una primera zona de flujo no uniforme, que es análoga a la entrada de la tubería, ¿se acuerdan? Cuando todavía no llegábamos a este balance de fuerzas en las tuberías, aquí tiene que pasar lo mismo, ¿cierto? El fluido va a entrar al sistema. Al entrar al sistema tiene que haber una zona en que el flujo se va a ajustar al balance de fuerzas que ahora va a haber para el caso de los canales abiertos, y una vez que llega entonces a ese balance de fuerzas, llegamos a una zona de flujo uniforme, ¿ya? Donde el perfil de velocidades no cambia, análogo al perfil de velocidad en la tubería, y aquí la profundidad de escurrimiento tampoco va a cambiar si es que el caudal es constante, ¿ya? Y después fíjense que acá se introduce una perturbación al sistema, que es el cambio de pendiente en el punto D, ¿ya? Y al cambiar la pendiente, lo que ocurre aquí, ¿cierto?, es que la componente de la gravedad cambia también, ¿ya? Y por lo tanto el balance de fuerzas que existía antes ya no es válido para esta nueva zona, y el flujo tiene que volver a ajustarse a un nuevo equilibrio, ¿ya? Y en esta figurita ese nuevo equilibrio se logra en el punto D. Perdón, en el punto E, ¿ya? Entonces, análogo a lo de tuberías, ¿cierto? Cuando hablábamos de flujo completamente desarrollado, flujo no completamente desarrollado. Entonces, pensemos qué es lo que pasa. Pensemos qué es lo que pasa cuando el flujo entra aquí a nuestro canal. En una primera fase, ¿cierto? En esta primera fase de acá, el flujo va a querer acelerar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora se ve afecto a la fuerza de gravedad, ¿ya? Y en particular a la componente de la fuerza de gravedad en la dirección o paralelo, ¿cierto?, al fondo del canal, ¿ya? ¿Cuál es la componente de la gravedad que afecta aquí? G seno de alfa o G coseno de alfa. Si es que alfa es la inclinación del canal. ¿Cuál es la componente entonces de G en esta dirección? Seno. Seno, ¿cierto? Súper bien. Entonces, G seno de alfa va a ser la aceleración que voy a tener en la dirección del flujo, ¿ya? Y si existe aceleración en este caso, va a ir aumentando la velocidad, ¿cierto? La velocidad del flujo va a ir aumentando. ¿Cuál es la fuerza que se va a oponer entonces a esta aceleración? ¿Cuál va a ser mi balance de fuerza? ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando entonces aquí? Aparte de la gravedad que ya la dijimos, ¿cuál es la otra? El roce. Bien, Pablo, ¿cierto? El roce entre las paredes del canal y el fluido, ¿ya? El término G seno de alfa en general va a ser constante si es que no hay cambio de pendiente, ¿cierto? Si es que no hay un cambio en el seno de alfa. ¿Qué pasa con el término del roce? ¿Qué pasa con el roce? ¿Qué pasa con cómo va a cambiar? O el roce también es constante. Depende de la velocidad, ¿cierto? En general, el esfuerzo de corte, como lo vimos para el caso en tubería, iba a ser proporcional a la velocidad, y no solo a la velocidad a la primera potencia, sino de hecho es proporcional a la velocidad al cuadrado, ¿ya? Entonces, Pablo pregunta, ¿y depende de H? Sí, porque H va a determinar cuál es la velocidad, ¿ya? Y eso lo vamos a ver, pero pensemos en términos de velocidad.
dijimos que el flujo iba a ir acelerando, ¿cierto? Y si el caudal es constante, tengamos eso en mente, caudal constante. Al ir acelerando, al ir aumentando la velocidad, la altura de escurrimiento aquí, ¿cierto? Tiene que ir bajando para mantener, ¿cierto? Que velocidad por área sea constante, ¿cierto? Velocidad por área me da caudal, ¿ya? Entonces, si el flujo va acelerando, la velocidad aumenta, eso implica que para mantener el mismo caudal tengo que disminuir la altura de escurrimiento. Hay ¿Ya? una mano. Javiera. Profe, ¿por qué el caudal es constante? Su posición. Eso Ya. vamos igual que en el caso de las tuberías, vamos a, nuestra hipótesis va a ser que el caudal que circula por el sistema es constante. ¿Ya? Ya, ok. Gracias. Lógicamente, en casos reales el caudal puede ir cambiando, ¿ya? Pero vamos a hacer aquí el análisis para el caso de caudal constante. Entonces, se aumenta la velocidad, para mantener un caudal constante, tiene que ir disminuyendo la altura, ¿ya? Y eso es lo que se dibuja aquí en la figura, ¿ya? Y claro, como dice Nicolás aquí, es básicamente la ecuación de continuidad, ¿cierto? Si aplicamos la ecuación de continuidad, finalmente llegamos a que B por A igual constante, ¿ya? Entonces, a medida que el flujo acelera, la velocidad va a ir aumentando. Y a medida que aumenta la velocidad, entonces, según lo que hemos dicho acá, va a ir aumentando la resistencia al flujo, ¿ya? Y va a llegar un punto en que esas dos fuerzas se van a equiparar, ¿cierto? La G seno de alfa, la componente de la gravedad, se va a equiparar entonces con la resistencia. Y ese punto es aquí la sección C, ¿ya? Ahí, cuando llegamos a C, entonces la velocidad del flujo es tal que y la altura, ¿cierto?, de escurrimiento es tal que la fuerza de gravedad se equipara entonces con la fuerza de roce que está resistiéndose al movimiento. Y a partir de esta sección, entonces, tenemos la condición de flujo uniforme. Ahí ya alcancé el balance de fuerza y por lo tanto la altura de escurrimiento se mantiene constante y la velocidad también se mantiene constante, ¿ya? Y eso va a seguir así hasta que se le introduzca algún tipo de perturbación, ¿ya? Y en los canales en general puede ser un cambio de pendiente. Entonces aquí en esta zona, entre D y E, se perdió el balance que venía desde antes y por lo tanto hay que buscar un nuevo ajuste, ¿ya? Y como la pendiente es menor, ya la componente de la gravedad es menor, ¿cierto? Porque el seno de alfa disminuye. Entonces eso implica, ¿cierto?, que la velocidad de equilibrio ahora es menor que la anterior. Y para mantener el caudal constante, entonces ahora eso me indica que la altura de escurrimiento tiene que ser mayor, porque la velocidad de equilibrio es menor que la anterior. Entonces, por eso que aquí se llega finalmente a una altura de escurrimiento que es mayor, ¿ya? ¿Cómo calcular esas alturas de escurrimiento? Lo vamos a ver, ¿cierto? Esto solamente en términos cualitativos. Entonces, en general, ¿cierto?, va a existir una primera zona donde el flujo se va a acelerar, el esfuerzo de contra aumenta, ¿cierto?, porque depende de la velocidad al cuadrado. Luego, el flujo, ¿cierto?, a medida que aumenta la velocidad, la aceleración va a comenzar a disminuir y vamos a llegar entonces a el punto de equilibrio, ¿ya? Y en ese punto donde las fuerzas se equilibran, entonces la profundidad de escurrimiento se mantiene constante, la velocidad también, y es la zona que vamos a conocer como flujo uniforme, ¿ya? Y vamos a ver entonces en lo que sigue de esta unidad cómo calcular el flujo uniforme y además cómo calcular esta otra zona en que la altura de escurrimiento va variando con la distancia, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entendió la idea? Ya. Entonces, en el flujo uniforme, que es una condición particular en que tenemos este equilibrio de fuerza entre la gravedad y la resistencia, la sección de escurrimiento no cambia, ¿ya? La presión en la superficie siempre va a ser conocida, que es la atmosférica, y la hipótesis
es que no va a haber curvaturas de las líneas de corriente y por lo tanto eso me permite seguir con el supuesto de que la presión va a ser hidrostática. ¿Ya? Entonces, presión atmosférica en la superficie, presión hidrostática hacia el interior del fluido. Ya esas son las condiciones del flujo uniforme. Que acuérdense, ¿cierto? Esto implica que la fuerza de gravedad es igual a la fuerza de roce. ¿Ya? La condición de flujo uniforme siempre va a aplicar bajo este supuesto de igualdad de estas fuerzas. Pablo pregunta, ¿es lo mismo hablar de flujo uniforme o desarrollado o son conceptos específicos? Sí, en general, flujo uniforme lo vamos a hablar para canales abiertos, flujo completamente desarrollado para tuberías, aunque la idea detrás de los dos es la misma. ¿Ya? La velocidad aquí en flujo uniforme también es constante, ¿cierto? Porque la sección de escurrimiento no cambia. Y esto implica que H es constante y para que Q también sea constante, esto finalmente implica que la velocidad tiene que ser constante también. ¿Ya? La velocidad media. No hay aceleración, efectivamente. ¿Ya? Acuérdense que aquí igual tenemos un perfil de velocidad, ¿cierto? Tengo el fondo, tengo la superficie, y voy a tener un perfil de velocidad que es más o menos así, ¿cierto? Donde la velocidad tiene que ser 0 en el fondo y máxima en la superficie, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a trabajar con la velocidad media, y la velocidad media es el caudal dividido por el área, ¿ya? Y esa velocidad media podría darnos algo como esto, ¿cierto? Ahí la velocidad media. Pero tenemos que recordar siempre que hay un perfil de velocidad que es variable con la altura. ¿Ya? Ahora, como el perfil de velocidad se me fue la idea, porque aquí vamos a estar hablando en general de flujos turbulentos, de la misma manera que en tuberías. Los casos reales siempre tienden a ser turbulentos, ¿ya? Y acá podemos calcular, por ejemplo, un número de Reynolds para un caso cualquiera de un canal abierto en condiciones reales y nos va a dar que efectivamente es turbulento, ¿ya? Y los perfiles turbulentos en general, como vimos para el caso de tuberías, tienen bastante poca curvatura, tienden a ser bien uniformes, o la velocidad media se logra bastante cerca del fondo, ¿ya? Por lo tanto, el efecto de la curvatura del perfil de velocidades no es tan relevante. Y finalmente, entonces podemos asumir que hay presión hidrostática. Entonces ahora, en lo que sigue vamos a definir, ¿cierto? La notación o los nombres que les vamos a dar a las distintas variables que intervienen en el problema para que empecemos a hablar en un idioma común, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Veo que hay hartas preguntas, pero creo que vamos bien de todas formas. Ya, entonces respecto a la notación, ¿cierto? Aquí en la figura se muestran las variables que desde el punto de vista de la ecuación de energía estarían involucradas de acuerdo a la geometría, ¿cierto? del canal. Entonces, en primer lugar, hay un Z, ¿cierto? Nuestro nivel de referencia aquí va a estar acá abajo, ¿cierto? Aquí sería el Z igual 0. Vamos a tener un término Z en la ecuación de energía. Después, por ejemplo, si es que nosotros estamos considerando un punto aquí en la columna de agua, voy a tener una elevación adicional, ¿cierto? Dada por el término I. Y dado que tengo una columna de agua sobre ese punto, voy a tener este término P partido en gamma, ¿ya? Y además, ¿cierto? Voy a tener aquí la altura de
velocidad, que va a ser esta diferencia, ¿cierto? Ahí voy a tener el v cuadrado sobre 2g. La línea verde aquí corresponde a h, que es la carga total. Por lo tanto, incluye el z, el término de presión y además el término de velocidad. ¿Ya? Entonces, h, la carga total del sistema. Aquí vamos a estar de nuevo suponiendo que el flujo es rotacional. Y si escribimos la ecuación de energía, nos Espera, queda, Catalina tiene una pregunta. Catalina, profe, mide hasta la mitad del escurrimiento. Este punto I, o sea, esta variable I es arbitraria. ¿Ya? Tú la podrías haber seleccionado un poquito más arriba o un punto más abajo. ¿Ya? Por lo tanto, si seleccionas I un poquito más arriba, el término P partido en gamma va a disminuir, pero el término de I va a aumentar. ¿Ya? Y si la seleccionas más abajo, I disminuye, pero P partido en gamma aumenta. De tal manera que, como se muestra aquí en la figura, la suma de P partido en gamma más I siempre va a ser igual a la altura de escurrimiento. ¿Ya? Porque estamos asumiendo, ¿cierto?, que hay presión hidrostática. Esa es simplemente la ley hidrostática. ¿Ya? Entonces, si escribimos nuestra ecuación de energía con todos los términos que están en el dibujito, tenemos que H va a ser igual a P partido en gamma más B cuadrado sobre 2G más el Z más el I. ¿Ya? Ahora, ¿cierto? El P partido en gamma más el I es constante y es igual a la altura de escurrimiento. ¿Ya? Si yo elijo un I más grande, el P partido en gamma baja, y si elijo un I más pequeño, el P partido en gamma aumenta, pero la suma siempre va a ser igual a la altura de escurrimiento, y también podemos sumarle el término de la presión atmosférica si es que lo queremos hacer. Ya, pero en general vamos a trabajar en términos relativos, por lo tanto nos vamos a olvidar del término de la presión atmosférica. Porque aparte que la presión atmosférica va a estar actuando uniformemente en toda la superficie del canal. ¿Ya? Entonces, reorganizando, finalmente, nuestra ecuación de energía, nos queda V cuadrado sobre 2G, el término de velocidad, donde el V cuadrado es la velocidad media de la sección, el término de Z desde algún nivel de referencia y el término de H. ¿Ya? ¿Por qué queremos expresar la ecuación de energía en esta forma? Porque la incógnita en general va a ser el término H, ¿cierto? Como lo hemos venido conversando en esta clase, siempre estamos hablando de altura de escurrimiento, del área de la sección transversal, y todo eso finalmente está relacionado con el H. ¿Ya? Entonces lo que nos va a interesar determinar es cómo va variando este H, la altura de escurrimiento, a lo largo del canal. ¿Ya? Y por eso reorganizamos entonces la ecuación de energía para dejarla explícitamente en términos del H. ¿Ya? Y podemos juntar entonces el término Z más H, igual que lo hicimos en tubería, para dar origen a este término que podemos llamar también la cota piezométrica. ¿Ya? Y en este caso la cota piezométrica para conducciones abiertas es sumamente fácil de ubicar. ¿Ya? Y corresponde y siempre va a corresponder a la superficie libre. ¿Ya? Entonces la cota piezométrica, si ustedes la quisieran dibujar a lo largo del canal, equivale a dibujar la superficie libre, ¿cierto? Porque es el término desde el Z y el término de la altura de escurrimiento. ¿Ya? Entonces, si nosotros conocemos cuál es la altura de escurrimiento, inmediatamente conocemos cuál es la cota piezométrica, ¿ya? Y la podemos identificar, podemos ver cómo varía. Ya no es un concepto tan abstracto como en las tuberías. Ya aquí la cota piezométrica nosotros la podemos ver con nuestros propios ojos. ¿Ya? Esto es solamente notación, entonces. Vamos a trabajar la ecuación de energía como está aquí en el cuadro amarillo de abajo. Un término de velocidad, un Z y después la altura de escurrimiento. Tenemos que definir otros términos, ¿ya? Bueno, y aquí nos adelantamos un poquito. La cota piezométrica, ¿cierto? Que en este caso, en conducciones abiertas, corresponde a la cota de pelo de agua, ¿ya? O la superficie libre. Distintos nombres para lo mismo.
muy fácil de medir, la podemos ver. H es la altura de escurrimiento, o en algunos libros también le llaman el tirante hidráulico, ¿ya? Por si están estudiando de alguna parte y les empiezan a hablar del tirante hidráulico, es lo mismo que la altura de escurrimiento. Y el término Z es la cota topográfica desde un nivel de referencia hasta el fondo del canal, ¿ya? Y obviamente el Z va a ir variando porque el canal tiene pendiente, ¿ya? ¿Qué más tenemos que definir? La pendiente de fondo, un parámetro que va a ser fundamental aquí en el flujo en canales abiertos, ¿ya? Entonces, simplemente es la variación vertical versus la variación horizontal. La pendiente del fondo, en general, es dato del problema y viene dado por la topografía. Lo ideal siempre es minimizar los movimientos de tierra. No siempre va a ser posible, pero esa es la idea. Medida siempre en porcentaje o partes por mil, ¿ya? Porque son bastante pequeñas. En canales, las pendientes típicamente van entre 0.01 y 0.0001, ¿ya? Y una pendiente de 0.01 es una pendiente bastante alta, ¿ya? Siendo que es un 1%, para el efecto de canales abiertos es súper alto, ¿ya? Y estas pendientes, las pendientes más normales, digámoslo así, son más o menos del orden de 0.001, 0.0005, por ahí, ¿ya? Ahora, de todas maneras, hay obras especiales que pueden tener pendientes mayores, ¿ya? Si por algún motivo la topografía no lo permite, se pueden usar pendientes mayores, y hay obras especiales como por ejemplo obras de evacuaciones de grandes represas que evacúan, ¿cierto?, las aguas en exceso que tiene la represa mediante canales, y esos canales sí tienen pendientes, son sumamente grandes, ¿ya? Pero eso implica que una vez que, ¿cierto?, el agua que está en la represa, que por ejemplo está a 100 metros de altura, ¿cierto? Y es evacuada por un canal que la tiene que llevar a 0 metros, la energía finalmente con la que llega esa agua abajo es tal que tienen que poner algún tipo de obra de disipación de energía ahí, ¿ya? Pero eso lo van a ver en el curso de hidráulica aplicada, ya el tema de los embalses y la obra especial. Para los efectos de nuestro curso, en general, las pendientes van a ser del orden de 0.01, 0.0001. Catalina tiene la mano arriba, parece. Catalina. Sí, profe, una pregunta súper cortita. Lo que pasa es Dime. que yo he visto, por lo menos, cómo en el envase Puclaro, ahí hay una pendiente súper grande de descarga en el fondo del escurrimiento. Y tienen como no sé cómo decirlo, como unos pilares en la base. Y entonces quería preguntarle si eso es lo que menciona usted sobre como disipación de energía. Exactamente, esos ¿Y son. cómo funcionan? Esos pilares tienen varias maneras de actuar. En el fondo, una es directamente el choque del agua con los pilares, que eso les va a quitar energía, va a generar turbulencia y va a disipar energía. Y la otra es elevar un poco el nivel de agua, y eso no lo hemos visto ahora, pero va a generar lo que vamos a conocer como resalto hidráulico, y el resalto hidráulico también disipa bastante energía, ¿ya? Entonces, actúan de varias maneras, pero tienes toda la razón en que esos grandes pilares que se ponen abajo de la represa son para disipar esa energía producto de que el agua, ¿cierto?, que está a 100 metros, tiene que bajar por un canal de tremenda pendiente y llega abajo con unas velocidades que son demasiado grandes. Y hay que disipar un poco esa energía antes de poder devolverla al río, por ejemplo. ¿Ya? Ah, ya. Le preguntaba porque lo había visto, pero no entendía para qué eran. Estos son para disipar energía en obras de evacuación de embalse. ¿Ya? Súper bueno. ¿Qué más? Hay una pérdida de carga, lógicamente, ¿cierto? Y esta pérdida de carga es nuestro conocido J, que tiene el mismo significado que en tubería. Es una pérdida de carga unitaria que simplemente es el delta H, la energía que yo pierdo, dividido por la distancia en que pierdo esa energía, ¿ya? Y de nuevo el J aquí va a ser la pendiente de la línea de energía, ¿ya? En cada punto del canal. Esa es nuestra pérdida de carga
aquí le voy a poner el apellido, ¿cierto? Pérdida de carga unitaria, porque no tiene dimensiones, es por unidad de largo. Medida a lo largo del canal, porque recuerden, lo que nos interesa aquí es la longitud total que recorre el fluido para poder calcular la pérdida de carga. Entonces uno debería considerarla con el delta L que aparece aquí abajo, ¿ya? Pero como las pendientes son pequeñitas, menores a 10 grados en general, incluso bastante menores que eso, este delta L es más o menos igual al delta X, ¿ya? Entonces, en general, para simplificarnos un poco la vida, vamos a utilizar una coordenada X que es horizontal, ¿ya? Pero la pérdida de carga está ahí, es una parte importante de nuestro problema y tenemos que buscar una forma de calcularla, ¿ya? Entonces, en lo que sigue, en las próximas clases, vamos a ir abriendo el camino para poder llegar a esta nueva forma de estimar el J, ¿ya? ¿Qué más? En algunas circunstancias podemos tener un DH en DX, ¿ya? Y esas van a ser circunstancias en que el flujo no es uniforme, cuando hay variación de la altura con la distancia. Y eso es lo que vamos a conocer como flujo variado, y lo vamos a estudiar también. Ya dentro de las próximas clases vamos a ver el flujo uniforme, me parece que es la próxima clase, y después, un par de clases después, vamos a ver la condición de flujo variado en que hay una variación de la altura de escurrimiento con la distancia, ¿ya? Recordando que siempre el objetivo fundamental que tenemos es ver cómo varía la altura de escurrimiento a lo largo de todo el canal. Entonces podemos tener zonas en que el flujo va a ser uniforme, pero también podemos tener zonas en que el flujo va a ser variado. Y la idea es que podamos nosotros calcularlo tanto numéricamente como poder hacer un esquema, ¿cierto?, de cómo va a variar la altura de escurrimiento en el canal. No, esta la vamos a pasar. Entonces, nuestra principal herramienta, de nuevo, va a ser la ecuación de energía, ¿ya? Y ya la formulamos, ya dijimos cómo la íbamos a ocupar. Vamos a incluir explícitamente el término H, la altura de escurrimiento, en nuestra ecuación, ¿ya? Porque acabamos de ver entonces que el parámetro relevante es precisamente la altura de escurrimiento. Entonces ahora veamos, comparemos cuál es la dependencia de nuestra carga total en una sección con este P asterisco, ¿ya? Y lo vamos a hacer primero para el caso de una tubería y después lo vamos a hacer para el caso del canal, para que nos demos cuenta de cuál es de la diferencia que hay entre los dos tipos de flujo, ¿ya? Antes de eso vamos a introducir un nuevo concepto, que es este concepto de la energía específica, ¿ya? Lo que hemos hecho, como definimos hace unos segundos la ecuación de energía, nosotros dijimos que H va a ser igual a B cuadrado sobre 2G más el Z más el H, ¿ya? Y esa es la fórmula general desde un nivel de referencia Z que nosotros nos damos, ¿ya? Pero resulta mucho más útil medir este H, la carga total, respecto al fondo del canal, ¿ya? Y así nos independizamos de este término Z, ¿ya? Y vamos a tener siempre nuestra energía referida al fondo del canal. Entonces, definida de esa forma es que nace este concepto de energía específica. Y la energía específica, entonces, es simplemente B cuadrado sobre 2G más el H. Ya la estamos refiriendo, entonces nuestro nivel de referencia va a ser siempre el fondo del canal. Y el término Z entonces no aparece, ¿ya? Entonces, bajo esa definición es la que vamos a seguir trabajando. Vamos a trabajar en base a la energía específica, olvidándonos del término de Z. Hay una pregunta que es importante. Sí, entonces, según la ecuación de energía, ¿la energía es constante en toda la sección del canal? No.
¿cierto? Porque, o sea, hay dos cosas que son distintas. Una es la energía específica, que es la energía referida al fondo del canal, y la otra es la energía total, ¿cierto? La energía específica sí se puede conservar porque si el caudal es constante y la altura es constante, la energía específica no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar va a ser la energía total, porque a medida que nos vayamos moviendo en el canal, el término de Z sí va a cambiar, ¿ya? Y por lo tanto, recordemos, para que haya flujo, tiene que haber un gradiente de energía. Entonces, si el flujo va en esa dirección, hay un gradiente de energía entre este punto de acá y este otro punto de acá, ¿ya? Por lo tanto, a medida que nos vamos moviendo en el canal, la energía específica puede mantenerse, ¿ya? Pero la energía total va a ir variando, ¿ya? Claro, respecto a nuestro nuevo sistema, como dice Nicolás en el chat, si es que no cambia la altura y tampoco cambia el caudal, entonces la energía específica es constante en una cierta longitud de canal. Pero el H, no, porque el Z sí va cambiando. Ya hay que hacer esa diferencia. Y claro, el S va a mantener constante solamente para el caso del flujo uniforme, ¿ya? Porque en el caso del flujo uniforme no cambia la altura de escurrimiento ni cambia la velocidad, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con esas dos cosas, porque la diferencia es bien sutil, pero es súper importante, ¿ya? Y hay que recordar, ¿cierto?, que para que haya flujo tiene que haber un gradiente de energía, el H, ¿ya? Ahora, que la energía específica pueda mantenerse constante bajo condiciones de flujo uniforme es otra cosa distinta, ¿ya? Pero súper buena la pregunta. Entonces, veamos cómo varía el término de energía o el gráfico entre el P asterisco en gamma y la energía para el caso de una tubería en presión. ¿Cómo quedaría el gráfico? Mirando esta ecuación de aquí, ¿cómo quedaría ese gráfico para el caso de una tubería en presión? ¿Quién se anima a decir cómo debería ser la curva? Pablo dice pendiente negativa y constante. ¿Por qué negativa? Pablo. Pendiente negativa, estamos hablando de un gráfico que va a ser así, ¿cierto? Por la pérdida de presión. Pero es que estamos simplemente graficando esto, ¿cierto? No estamos considerando el término de las pérdidas. Entonces, simplemente mirando la ecuación. Grafiquémosla, o sea, démonos valores, por ejemplo, y veamos cómo se grafican. ¿Qué pasa cuando P partido en gamma es 0? ¿Cuánto vale la energía? Ahí Cristóbal tenía. Cristóbal, dale en voz alta, a ver. A ver, Cristóbal. Decía que es positiva por la ecuación. Ajá, Ya. perfecto. ¿Cierto? Pendiente positiva. Y partir como un poquito hacia la derecha para sumarle el coeficiente de la velocidad. Exacto, ¿cierto? Mira, súper bien. Simplemente mirando la ecuación, sin complicarnos la vida, graficando esa ecuación, nosotros sabemos que la pendiente, fíjense en el término aquí, está acompañado de un 1 positivo, y por lo tanto eso me indica que es una pendiente en 45 grados, y cuando el P partido en gamma vale 0, entonces hay un término de energía que es el término remanente de velocidad, ¿ya? En una tubería. Entonces, la ecuación, finalmente el gráfico queda de esa manera, ¿ya? ¿Cómo varía entonces la energía en la tubería o cómo varía P partido en gamma respecto de la energía? Es una curva de ese estilo, ¿ya? ¿Qué pasa ahora en el caso del canal abierto? Ahora nosotros, ¿cierto? En el caso de nuestro canal abierto, ahí está el dibujito,
Nuestro P asterisco partido en gamma lo vamos a considerar como el H, ¿cierto? Porque no estamos considerando el término del Z, acordémonos, energía específica es lo que vamos a trabajar. Y por lo tanto, si no consideramos el Z, entonces tenemos esa ecuación, ¿cierto? Nosotros la escribimos de esta otra manera, donde el P partido en gamma más el I, nosotros lo pasamos a llamar H, ¿cierto? Y el término de la velocidad, entonces lo podemos expresar en términos de el caudal, Q cuadrado, y además el término del área, ¿cierto? Porque Q partido en área me da velocidad. Pero aparte, el área es función de la altura, ¿cierto? Eso ya también lo discutimos. El área de escurrimiento va a depender de la profundidad que tenga el agua en la sección. Cristóbal, ¿la energía específica es solo del área? Del área de escurrimiento, sí. ¿Cierto? Recordemos que aquí nosotros vamos a tener nuestra altura de escurrimiento. Por lo tanto, la energía específica es la energía que tiene toda esa área, ¿ya? Referida al fondo del canal. ¿Ya? Ese es el concepto de energía específica. Si el H es menor, entonces el área que yo tengo que considerar para la energía específica es menor. Y es por eso que entonces aparece aquí el área explícitamente como función de H. Entonces, en la energía específica, ambos términos, el término de velocidad y el término de la altura propiamente tal, dependen de la altura. ¿Ya? Porque la velocidad va a depender, ¿cierto? Como el caudal es constante, va a depender de qué tan profundo sea el escurrimiento. Pero ¿Ya? en este caso, si el H no es constante a lo largo del área que pasa, no entendí mucho. Es que el H puede que varíe, ¿cierto? A lo largo del canal, pero aquí nos estamos concentrando en una sección específica. ¿Ya? Ya, esa sería como la Entonces, energía solamente de esa sección y de esa después sección habría que específica. multiplicar por el largo, ¿o no? Pensemos en un canal así, ¿cierto? Que va a tener una cierta inclinación, entonces nosotros nos paramos en el punto acá, en la sección 1, y vemos cuál es la energía específica en esa sección. Y después yo voy a poder hacer lo mismo con otra sección acá y con otra sección por acá, ¿ya? Pero lo vamos a hacer individualmente en cada sección. ¿Y ahí por continuidad deberían ser iguales? O sea, restándole las pérdidas de carga también. Claro, tú puedes pasar de un punto a otro restando y sumando pérdidas de carga, ¿cierto? Ya, Entonces ya, eso es correcto. Pero para el análisis que estamos viendo aquí, ¿cierto? Esta ecuación de la energía específica es válida para la sección. Entonces no nos preocupamos qué pasa en la sección de más abajo todavía. Vale. ¿Ya? El otro, ¿el H se considera la altura, el punto más bajo del canal? De la sección, sí. Ya, Sí, ok. siempre desde el fondo, claro. Esta sección tiene una forma más o menos rara, pero es siempre desde ese punto, en este caso. ¿Ya? Punto más bajo. Ya, ok, gracias. Súper. Entonces, veamos cómo nos queda este gráfico ahora. Tenemos que graficar la energía específica. Tenemos H en el eje Y, energía en el eje X. Entonces, mirando la ecuación de nuevo y haciendo el mismo análisis que hicimos para el caso de las tuberías, ¿cómo nos queda entonces esta curva? Es un poquito más complicada que el caso anterior, ¿ya? ¿Cómo nos queda? ¿Qué pasa cuando H es muy grande? ¿Qué pasa con la energía específica cuando el término de H es muy grande? La altura de escurrimiento es muy, muy grande. Podríamos pensar en escribir algo como el límite de cuando H tiende a infinito de la energía específica, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el primer término? Q cuadrado sobre 2G área cuadrado si es que el H es muy grande. La altura de velocidad, como dice Catalina, tiende a 0, por lo tanto el primer término tiende a 0, pero
nos queda el término de h, ¿cierto? Y nosotros dijimos que h ya tiende a infinito. Entonces, al final, cuando h tiende a infinito, la energía también tiende a infinito, ¿ya? Y si yo lo quiero graficar por aquí, entonces tendría que buscar un h muy grande y un e muy grande. Digamos que el primer punto me cae por ahí, por ejemplo, ¿ya? Vámonos al caso opuesto ahora. ¿Qué pasa cuando h es muy pequeño? ¿Qué pasa con la energía específica cuando el h es muy pequeño? Ignacio, infinito. ¿Por qué infinito? Porque la velocidad es muy grande, ¿cierto? Si h es muy pequeño, este término de h que está solito tiende a cero, pero el otro término, ¿cierto? El área se hace muy, muy pequeñita y el término de velocidad se hace muy grande. Entonces, cuando h tiende a cero, que está por aquí abajo, la energía también tiende a infinito, ¿ya? Entonces tengo otro punto que cae por ahí. ¿Qué otra cosa podría yo decir mirando la ecuación respecto al gráfico? Hay un detalle adicional. A ver. Respecto, por ejemplo, de los dos cuadrantes. Mi curva tiene que estar... No, tal vez es como complicado explicarlo así. Pero, ¿qué pasa? Mirando la ecuación, ¿cuál es la recta e igual a h? La recta e Ahí igual la a h es... Catalina dijo algo y Nicolás también. A ver, no toca en cero, exacto, Nicolás, no toca en cero. Y ya que es curva, tendrá un punto mínimo, un máximo. Súper bien, Catalina, también lo vamos a ver ahora. Pero antes de eso, ¿cierto? Si yo tengo esta curva, que es la curva e igual a h, una recta en 45, la curva final que yo dibujo me queda a la izquierda o a la derecha. Bueno, ya están los puntos dibujados a la derecha, así que esta curva nos queda, como dice Catalina, es una curva y nos tiene que quedar, ¿cierto?, de esta forma. Algo así, ¿cierto? Porque tengo que pasar por estos dos puntos. Tengo que pasar por este punto de aquí y por este punto de acá, ¿ya? Y además tengo que respetar que tengo que estar a la derecha de la curva e igual a h, porque si se fijan en la ecuación, siempre voy a tener este término adicional, ¿ya? Entonces, la parte en que el e es mayor a h es la parte derecha del gráfico, y por lo tanto mi curva tiene que ubicarse en ese lado, ¿ya? Y eso nos dice otra cosa súper importante. La distancia entre la curva e igual a h y la curva de energía específica, ¿a qué corresponde? ¿A qué corresponde esa distancia? Esa distancia corresponde al término b cuadrado sobre 2g. Exactamente, Constanza. Súper bien. Porque es la distancia que separa la curva de energía específica de la recta e igual a h. ¿Ya? Entonces, lo último, como decían súper bien ustedes por el chat, es una curva, ¿cierto?, que tiene como asíntota la recta e igual a h. El dibujo me quedó más o menos nomás, pero esta debería tener como asíntota esa recta, y por el otro lado debería tener otra asíntota que es la curva h igual a 0. ¿Ya? Entonces, cada vez que voy aumentando la energía y aumentando la altura, esta curva se va pegando cada vez más a la recta e igual a h. Y lo pueden pensar ustedes que a medida que voy subiendo la altura indiscriminadamente, el término de velocidad se va haciendo cada vez más pequeño. Por lo tanto, esta distancia de aquí, ¿cierto?, se hace cada vez más pequeña y la curva va tendiendo, acercándose a la curva e igual a h. Y por el otro lado lo mismo, ¿cierto? A medida que h tiende a 0, el término de la velocidad es el que se hace muy grande, y por lo tanto la distancia entre la curva e igual a h y la curva de energía específica se va haciendo cada vez más grande. Y tiene como asíntota finalmente la recta h igual a 0.
Y también lo mencionaron ustedes, hay un punto mínimo, hay un punto de mínima energía que admite el sistema, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar hasta hoy día y continuamos la próxima clase. Vamos a continuar analizando esta curva porque es fundamental y vamos a ver las distintas regiones que hay en la curva y vamos a ver qué implicancias tiene este punto de mínima energía que hemos dibujado ahí, ¿ya? Sí, el sistema va a tender a ese mínimo, no necesariamente, pero es un punto fundamental de la curva que tenemos que conocer porque después nos va a permitir continuar nuestros análisis, ¿ya? Entonces, esto de todas maneras lo vamos a repasar en la próxima clase, ¿ya? Pero, ¿hay alguna duda que haya quedado? No. Ya, súper. De todas maneras, esto también está en los apuntes para que lo miren. Y lo vamos a continuar repasando porque este concepto de la energía específica nos va a acompañar durante toda la unidad de los canales abiertos, ya en la unidad 2 y también en la unidad 3. Así que este concepto hay que agarrarlo bastante bien, ya hay que agarrarlo súper bien. Eso, la PPT de esta clase está arriba, el apunte también, y vamos a reorganizar el aula durante la semana para dejarlo igual que el de la unidad 1, ¿ya? Sí, Gabriel, hay unidad 3, que es la de la singularidad en canales abiertos, ¿ya? Que también es súper entretenida. Ya, pues si no hay preguntas, entonces estamos pasaditos en la hora, lo dejamos hasta aquí y nos volvemos a encontrar entonces el lunes, ¿ya? Listo, que estén bien. Gracias. Chao, chao. Hola, profe, gracias.